gusto, como siempre, poder saludarles. Gracias por acompañarnos entre todos. Hoy estaremos platicando de elecciones en el sistema de usos y costumbres, de derecho indígena, también de discriminación, derechos humanos, entre otras cosas. Así que bienvenidos y muy buenas noches. Y para platicar del tema les quiero presentar a Héctor Rivera Estrada, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Bien, y a ti por esta invitación y a todos los que nos están viendo por su atención, y esperamos que el tema sea de su interés. Muchas gracias. Y vamos a ver si les parece bien lo que tuvimos, una probadita de lo que tuvimos del programa anterior. En nuestro programa anterior contamos con la participación del doctor Francisco Lizcano Fernández, coordinador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, quien nos explicó las diferencias entre democracia representativa, directa y participativa. Pues yo diría lo siguiente: en principio, al término y a la realidad que estamos más acostumbrados es a la democracia representativa. Esa es la que normalmente se identifica con la democracia. ¿Por qué plantearnos los otros dos conceptos de democracia directa y democracia participativa? Por dos cuestiones, yo creo, principales. Por un lado, porque nos ponen enfrente a otras formas de vivir la democracia. Y por otro, tan importante como el primero, porque empleadas de determinada manera, como vamos a ver hoy, significan un enfrentamiento con la democracia representativa. La democracia, y en concreto la democracia representativa, no tiene enemigos claros desde el autoritarismo, sino que los tiene desde otras posiciones de democracia, que serían la democracia directa precisamente y la democracia representativa. Si conocemos estas manifestaciones de democracia, conocemos prácticamente todo el espectro de la democracia y parte de los enemigos que hoy enfrenta. Los dos tipos básicos serían el de la representativa y el de la directa, porque en definitiva la democracia participativa sería un híbrido entre los dos. Democracia representativa es a la que estamos más acostumbrados, es la que existe en México y en todos los regímenes políticos del orbe hoy en día, menos el de Suiza, que es poco conocido. La democracia directa es un régimen político en el cual buena parte de las decisiones importantes para el conjunto de la sociedad son tomadas directamente por los ciudadanos. También les presento un resumen de las actividades más importantes del Instituto Electoral. Vamos a ver. La reforma educativa mostró la existencia de dos grandes componentes que conviven en un mismo espacio, los cuales mantienen características totalmente diferenciadas, de gran complejidad, y aún así se complementan, pues una se puede considerar de tipo institucional y otra que orienta su accionar hacia la democratización interna, explicó el doctor Luis Arturo Tapia Guerrero al dictar la conferencia magistral Reforma Educativa, el CENTE y la CENTE, modelos sindicales y escenarios de la implementación, en el marco del Seminario Permanente de Partidos Políticos y Sistemas Electorales que organizan de manera conjunta el IEM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM. La toma de decisiones colectivas tiene en el voto uno de sus mejores exponentes,
pues se convierte en un instrumento que, debidamente ejercido por quienes están posibilitados en la ley para ello, toman acuerdos comunes sobre problemas y necesidades de la sociedad, a través de la renovación de los poderes públicos, planteó el director de capacitación del Instituto Electoral del Estado de México, Rafael Plutarco Garduño García, al impartir el curso a distancia, El voto como derecho humano, desde las instalaciones de la Dirección General de Educación Continua y a Distancia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con el libro La formación y características de la élite priista contemporánea, el caso del Estado de México, 1996-2012, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Juan Carlos Villarreal Martínez, estudia con un método riguroso a la élite priista que se encuentra al frente del gobierno federal y estatal, con el objetivo de comprender la dinámica política actual, no solo de la entidad, sino del país. En esta ocasión, la obra de su autoría fue presentada en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, en donde los comentarios estuvieron a cargo del presidente del Consejo Directivo del IAPEM, Mauricio Valdés Rodríguez, y del profesor e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Nelson Arteaga Botello. Pues tenemos jornadas electorales en el país, en todas partes se desarrollan, sabemos que se convoca a la ciudadanía y todos vamos y emitimos nuestro voto, pero hay estados de la República que tienen comunidades indígenas y ahí el sistema es diferente, usos y costumbres. Héctor, platícanos, aquí cómo se llevan a cabo las jornadas. Sí, claro, como tú bien lo has dicho, hay en el país, digamos, dos grandes sistemas, el sistema de partidos políticos y el sistema por usos y costumbres o derecho ancestral indígena. Y este derecho ancestral indígena pues se constituye con una serie de, digamos, costumbres al interior de una comunidad. Y por lo regular quiero destacar prácticamente el caso de Oaxaca, que desde hace ya muchos años el Instituto Electoral de ese estado ha ido consolidando todo, digamos, una enciclopedia de usos y costumbres de todas las comunidades que habitan en ese estado. Y la verdad es que es muy rico, ¿no? Sí. Bueno, son más de 500 comunidades, pues, ¿no? Para empezar. Para empezar. Y la mayoría. Sí, claro, algunas han optado por el sistema de partidos políticos y otras han conservado, la mayoría, sus, digamos, tradiciones para elegir a sus gobernantes, para designar prácticamente a sus gobernantes. Y en ese sistema prácticamente podemos ver un sistema de ascensos. Es como un sistema de méritos al interior de la comunidad que empieza, no sé, por ser topil, por ser ayudante de la iglesia, de barrer las calles, de prestar un servicio a la comunidad y empiezan a partir prácticamente de los 16, 18 años y empiezan como un escalafón de reconocimiento al interior de la comunidad hasta prácticamente llegar a ser parte del ayuntamiento, concejales o el propio presidente municipal. ¿Y aquí participan toda la comunidad? Bueno, fíjate que, como tú bien lo decías, este derecho ancestral es particular de cada una de ellas. Y en algunas podemos encontrar, digamos, sistemas por ponerle una denominación, avanzados, en el sentido de que hay una participación abierta. Pero en otros, lamentablemente, vemos todavía unos rezagos muy graves de caciques, prácticamente, que se apoderan de la comunidad y que, lamentablemente, se ha observado muchas veces con el auxilio de los propios partidos políticos, hacen un enquistamiento de poder que no dejan participar a la ciudadanía. Y por supuesto mucho menos los principios de la democracia que vivimos actualmente en todos los países del mundo, que se persigue. Imaginémonos el escenario de comunidades con este derecho ancestral, aunado con unos caciques que se apoderan del poder, digamos, de determinar quiénes van a acceder a los cargos, conjuntamente con partidos políticos que traen de sí ya financiamiento público y traen otros intereses que se mezclan con todo este cúmulo de, digamos, intereses ya directamente centrados en la capacidad de una comunidad, porque además van a recibir recursos para el ayuntamiento. Se adueñan del poder, ¿no? Se ayudan del poder, ¿no?
salieron del poder, y si esto lo configuras dentro de un sistema normativo ancestral en el cual se hace valer que debe de respetársele por determinadas normas constitucionales, como el artículo 2 de nuestra Constitución, y al amparo de una serie de normativa convencional que debe respetarse pues, prácticamente conforme a derechos humanos, muchas de esas comunidades se han logrado, digamos, proteger hasta que alguien de la comunidad decide demandar, ¿no? Y es el caso de que gracias a esas demandas de derechos ciudadanos es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ido avanzando, primero prácticamente sentenciando y posteriormente creando jurisprudencia que hoy en día, gracias a estas sentencias, tenemos prácticamente un derecho indígena o electoral indígena que se aplica para estas comunidades. Es decir, que sí han ido cambiando las cosas, a pesar de que algunos se resisten, sí ha habido avances. Claro, y de los dos lados, tanto de las comunidades a su interior como de las propias autoridades, porque hay que reconocer que muchas de las ocasiones las mismas autoridades electorales lamentablemente o no tienen la visión, no tienen la altura de miras para poder llevar a cabo una protección idónea, ajustada a estas comunidades que se debaten entre la pobreza y la ignorancia. También hacen suyo cuestiones de poder, ¿no? Está en el debate, digamos, nacional, la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, que desde mi particular punto de vista, pues choca con los principios del federalismo, y que finalmente habrá, es otro tema, pero podría resolverse de otra forma. Pero pensemos en ese tipo de instituciones, institutos electorales ad hoc conforme al gobernador en turno, y tribunales electorales también. Cuando llegan demandas de ciudadanos pertenecientes a estas comunidades demandando sus derechos de participación, pues prácticamente por cuestiones procesales no se les había dado entrada a sus demandas. Y es esta primera apertura a través del sistema procesal que la Sala Superior afortunadamente ha ido rompiendo o salvando obstáculos. Es decir, estoy recordando una jurisprudencia en la cual a las comunidades indígenas se les debe de dar la oportunidad más amplia, por ejemplo, para el hecho de notificarse, ¿no? Hay sentencias o acuerdos que las autoridades electorales emiten que le atañen directamente a los habitantes de una comunidad, comunidades que están del centro, digamos, a 4 o 5 horas, y que se publican estrados, ¿no? La ley lo permite. Pues seguimos, si te parece bien, pero antes vamos a unos mensajes. La invitación es para que continúe aquí con nosotros entre todos y conozca más de este sistema de usos y costumbres. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Es algo que no debería ni debatirse. Los derechos de los indígenas debe ser algo que desde hace mucho tiempo deberían estar presentes en la agenda nacional y no en el 11º ni en el 20º lugar. Debe estar entre los 3 primeros lugares y no como un debate, sino ya con acciones concretas, con programas concretos, y los indígenas deben de estar al parejo. No tengo ningún elemento para decir que ellos son diferentes al resto de la sociedad. Concretamente aquí en el Estado de México se les tome en cuenta que tienen los mismos derechos como nosotros, que no porque sean de comunidades indígenas o un poquito aisladas de la sociedad que tenemos nosotros urbana, tengan menos derechos. Al contrario, tenemos los mismos derechos y todos necesitamos de todos. Creo que se deben de ampliar, o sea, se deben de seguir respetando, y también se les debería tomar mucho en cuenta dado que son las bases de la cultura mexicana. Híjole, soy indígena. Empecé a aprender español a los 6 años y realmente está por los suelos. Han sido una justificación política constitucionalmente y también en todas las escuelas. Se ha violado todos los derechos. Ellos a diario comen, se gobiernan, se curan con el pensamiento prehispánico. Hoy muchos nos sentimos orgullosos de tener raíces, pero eso queda en el contexto de la historia de bronce, realmente. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros aquí Entre Todos. Y bueno, hablabas de los ejemplos, hablabas de esto que sí ocurre en las comunidades donde todavía hay cacicazgos, donde todavía hay resistencias. Y siempre me acuerdo mucho de un caso, me parece por emblemático, que todo el mundo conoce, el de Eufrosina, allá también en Oaxaca, que ahora es senadora, que ahora, bueno, pues llegó hasta el Congreso después de haber dado una lucha dentro de su comunidad donde había este sistema de usos y costumbres que ella muy bien menciona, en ocasiones es de abusos y costumbres donde no había el derecho de participar, por lo menos en este caso, en el tema de las mujeres. Sí, la verdad es que ese es un ejemplo muy, digamos, representativo de este tipo de situaciones que para nosotros parecieran alejados, porque nosotros tenemos al final de cuentas una credencial de elector, tenemos obligaciones, nos sentimos pues, muchos con esta circunstancia de actualizar nuestros padrones, de los que militan en un partido político, ejercer sus derechos al interior, los que tienen deseos de aspirar a un cargo público, pues estar atentos a las convocatorias que emiten los institutos políticos, participar, etcétera. Y por otra parte, bueno, la formación institucional de autoridades tanto jurisdiccionales como administrativas en lo electoral que les rigen ciertos principios y a partir de esos principios nos dan certeza de las elecciones, de los procesos y nos sentimos con la confianza de seguir y salir a las calles, etcétera. Y tener, bueno, pues en todo caso una confianza en los representantes populares que, bueno, finalmente actúan por su cuenta después y al interior de sus propios partidos y los intereses de sus propios partidos políticos. Situación diferente ocurre, por supuesto, en las comunidades. ¿Qué ocurre en una comunidad? El ejemplo que tú pones es práctico, pero quisiera comentarte uno en el cual yo participé de manera directa. Hace 4 años aproximadamente se van a llevar a cabo elecciones en una comunidad. Esa comunidad elige, como normalmente había venido haciéndolo, a sus representantes ante el ayuntamiento y a su presidente municipal. Un grupo de personas, 5 personas de ese municipio, denuncia el hecho de que no se les dejó participar. Y a partir de esa denuncia, el Tribunal Electoral de ese estado, te comento ahorita dónde es, decide, resuelve, dice efectivamente, aquí hay una violación de derechos y tienen que repetirse las elecciones. El instituto local de ese estado efectivamente convoca nuevas elecciones. Y en la fecha que están convocadas las elecciones, cuando los miembros de las diferentes comunidades que conforman ese municipio van a acudir a la cabecera municipal para ejercer su voto, hay una emboscada y matan a 10 personas. ¿No? Los miembros del Instituto Electoral iban en camino para coadyuvar a la organización de la elección y son alertados, pues, digamos, minutos antes de que había ya pasado la matanza,
de que regresaran. Ellos continúan y dan fe de que efectivamente antes de llegar al municipio hay una barricada, hay gente armada que les impide pasar al municipio de Santiago Chuapan en Oaxaca. También Oaxaca. Sí, también Oaxaca. 10 personas muertas y con eso hay una inactividad tanto de las autoridades jurisdiccionales como administrativas electorales del Estado. Al final de cuentas, los mismos que habían demandado localmente acuden directamente a la justicia federal a solicitar el amparo de la Sala Superior y hay un acuerdo de sala en donde se toma competencia, se asume competencia para conocer de ese asunto y se empieza a averiguar qué es lo que pasa directamente en lo electoral. Se le ordena al Instituto Electoral del Estado que reinicie los procedimientos para la realización de las elecciones. Se le ordena al tribunal que remita todo el expediente entero de lo que había pasado y también se le solicita al Congreso del Estado la situación que había venido procurándose en esa comunidad, porque ya habían nombrado desde aquel tiempo a 4 administradores. Es decir, si tú ves el complejo de este asunto, un cacique corrupto de una comunidad indígena no deja participar a miembros de su misma comunidad, de su mismo municipio, pero que lamentablemente no llevan a cabo el mismo uso y costumbre para elegir a sus autoridades. Y por otra parte, partidos políticos ligados a ello que están actuando en el Congreso para que exista un statu quo, que no se mueva nada y que se nombre mejor administradores municipales. Pues no les conviene, no les conviene que les quiten el poder, porque entonces les quitan el poder y también les quitan el dinero. Eso principalmente. ¿Qué demandaban? El proceso es muy largo. Al final de cuentas, de 7 comunidades, son 3 las que están inconformes, 4 son las que están junto a la cabecera, pero son las que se benefician precisamente de ese presupuesto del ayuntamiento. Y estas, por estar más alejadas, más o menos a un par de horas de la cabecera, son las que menos tienen injerencia y son las que son más desplazadas. ¿Qué flautas tocan aquí los partidos políticos? Pero también están los sindicatos, ¿no? Gente que está moviendo ahí las cosas en realidad. En todo caso. ¿No? Fíjate que de todo el expediente que se integró, que son miles de fojas, en una de ellas venía, y que bueno, por supuesto que está a la vista de cualquier interesado, está en el archivo de la Sala Superior, que se puede consultar porque es muy rico el ejemplo. Hay una serie de informes de varios miembros de esta cabecera municipal que advirtieron y que se espantaron con la matanza. Sí, ¿no? Claro. 10 personas muertas, se dice no fácil, es algo menor, ¿no? Y empezaron a denunciar la injerencia de los caciques, ya no era uno, sino ya eran varios, vinculados con un partido político, pero vinculados también con ciertos sectores de la Iglesia Católica que no querían la injerencia de los evangelistas. Entonces el problema, pues ya al interior, mucho más complejo, sí. ¿no? Al final de cuentas, se integra una comisión para la reconciliación del municipio de Santiago Chuapan, que está integrado por más o menos 5,000 personas y de las que participan electoralmente, digamos, unas 1,500 personas. Y se integra con miembros del Congreso, con miembros del gobierno del Estado, con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, una comisión muy interesante, porque empiezan a llevar a cabo un estudio serio de lo que pasa en esa comunidad, cuando deberían de haberlo llevado a cabo el instituto ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque es su obligación, pero bueno, vamos, al final y al cabo... Ya estaban los hechos, ¿no? Eso es lo que nos interesaba, resolver la situación y dar cauce legal y, por supuesto, constitucional y convencionalmente protegido, que eso no hay que perderlo de vista, porque además en el ínterin hay una reforma constitucional estatal en donde empiezan a protegerse de manera amplia derechos de la mujer,
Y derechos, por supuesto, de las comunidades indígenas. Sí, lo que decíamos hace unos momentos, ¿no? Que tienes que levantar la voz porque en tu propia comunidad, como en el caso de de Eufrosina o de otras mujeres, Jacinta, entre muchas otras que se han dado ahora, que no las dejan participar, a pesar de que a la hora de que las llaman a votar, pues ahí sí participan, pero cuando a ellos les conviene, ¿no? Claro. Se dio a cabo todo este estudio y después de muchas sentencias interlocutorias se conocen como sentencias, ya después de sentenciada la principal, vienen incidentes de que no se ejecutan, ¿no? Los comuneros de esta parte del municipio de Santiago Choapan, muy interesados, muy comprometidos porque se llevaran a cabo la elección extraordinaria de concejales, varias visitas a la sala superior por ambos lados, porque incluso la cabecera fue a visitarnos y en un tono amenazante pues nos dijeron, me dijeron directamente que le comentara a los señores magistrados que iba a ser muy difícil que se cumpliera la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no sabía si me iban a machetear a mí también afuera de la sala. Pero bueno, al final de cuentas se lleva a cabo la elección el mes pasado y el de los informes que vamos teniendo, el instituto nos va proporcionando datos. Nos va diciendo que en las 3 comunidades que habían demandado, ahí ya se habían llevado elecciones, pero que 4 de ellas eran resistentes y que no habían impedido... Estaban en desacato, ¿no? En desacato de la sentencia, efectivamente. Curiosamente, en la última resolución, los mismos comuneros de Santiago Choapan, de la cabecera municipal, remiten un escrito a la sala superior informando de cómo es su uso y costumbre. Ello para que se tuviera en consideración de lo que se estaba resolviendo. Podía estar amparado. ¿Te parece bien? Está bien interesante. Vamos a unos mensajes y de regreso nos sigues platicando. Claro que sí, con todo Muy gusto. bien. La invitación para que sigan con nosotros aquí entre todos. Regresamos. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Continuamos con más aquí entre todos y bueno, Héctor, nos decías finalmente cómo se dio esta resolución. Las comunidades decían, bueno, pues nosotros tenemos nuestros usos y costumbres y luego ¿qué pasó? Pues se hizo, te digo, en la sentencia que se puede ver de 20 de noviembre pasado, sí, 20 de noviembre, no, perdón, 31 de octubre. En esa resolución se hace un estudio, un test de constitucionalidad y convencionalidad. Y se les dice, pues bueno, tú quieres que nos pronunciemos, esta sala superior que se pronuncie sobre la constitucionalidad y convencionalidad de tus usos y costumbres. Primero te digo que es esa obligación del Instituto Electoral del Estado, llevar a cabo ese estudio.
Entonces, bueno, pero a pesar de ello, como lo estás poniendo a la vista, estamos obligados a llevar a cabo ese análisis. Y efectivamente se hace un marco de constitucionalidad y de convencionalidad. Se apunta el artículo primero de la Constitución, el artículo segundo, prácticamente todo el bloque de derechos humanos, de juzgar pro persona, el artículo segundo de igualdad del hombre en la mujer. El juzgar pro persona significa que la ley que más le convenga. La que más le convenga, y tú como juzgador tienes que hacer todo lo posible, extender todos los derechos posibles, la interpretación más amplia en favor de la persona. Así es. Se hizo ese estudio, se refirió también prácticamente el artículo 8 del convenio 169 de la OIT, que se refiere a la protección de los pueblos indígenas. Es decir, se vio el tema de usos y costumbres, se vio la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y también a nivel internacional la ley, ¿no? Sí, es cierto. Y la ley local, la Constitución del Estado de Oaxaca y la ley electoral del Estado de Oaxaca. Y de ahí, bueno, se sacaron parámetros. El artículo primero nos obliga a juzgar pro persona con un sentido amplio. El artículo segundo nos obliga a respetar usos y costumbres, ¿y ahí cómo le haces? Derecho indígena, claro. Y fíjate que tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y en la Constitución local, se señala que esos usos y costumbres no pueden ir más allá de lo que está consagrado en las constituciones. Claro. Y que tienen que respetarse derechos fundamentales. Pero entonces, también tienes que respetar los derechos de las comunidades, demás, claro, ¿no? Como dice el artículo segundo. Sí, entonces, ¿qué quedaría salvo? Aquel derecho ancestral que no contravenga derechos fundamentales de las personas. Es decir, el marco constitucional y convencional protegerá aquellos usos y costumbres, por ejemplo, que no discriminen a la mujer. El derecho de Santiago Achuapan discrimina a la mujer. Entonces esta parte no puedo considerarla. También debe respetarse la participación de todos, porque hay un detalle. En ese uso y costumbre o derecho ancestral de Santiago Achuapan también se decía que hay personas que no habitaban en la cabecera municipal, pero que pertenecían al municipio, y que en esos casos a estos residentes se les podrían otorgar derechos políticos para participar en la designación de autoridades, siempre y cuando vinieran a residir cuando menos un año en la cabecera municipal y desempeñaran el tequio. Luego, si tú vivías a 3 o 4 horas, pero perteneces al municipio y no puedes vivir ahí, pues no tienes derechos, ¿no? No puedes participar en la elección de autoridades municipales. La toma de decisiones, ¿no? Exactamente. Y esa es la exclusión en la que estaban todos ellos sometidos. Luego entonces había varias violaciones. Discriminación a la mujer por no dejarla participar. Decían, sí participa en altas decisiones, pero no para desempeñar un cargo. No para votar ni ser votada, ¿no? Así es. Porque además ellos argumentaban que el tequio eran trabajos que requerían de mucha fuerza. Sí. Entonces, en la resolución, en una de ellas también se dijo, el tequio, si bien es cierto, tiene que respetarse, también tiene que ser proporcional. Claro. Entonces, la mujer va a participar, va a desempeñar tequio, pero ponle tareas proporcionadas. Pero además la mujer trabaja mucho. Por supuesto. En las comunidades indígenas, ¿no? Cuidando al varón. Claro. ¿No? Como si fueran sus hijos. Sí. Los saca desayunados a que desempeñen la faena. Y mira, cosa curiosa, qué bueno que me recuerdas. En la emboscada, las que estaban al frente, según los informes, eran las mujeres y los niños, defendiendo a los varones que habían matado. Fíjate nada más. ¿No? Pero bueno. Sí, bueno, son ejemplos de lo que se vive, de la realidad, es que son ¿no? muy crudos. Sí. Son muy crudos y sí... pero a la hora de participar, de que tengan beneficios, que tengan derechos, ahí no son tomadas en cuenta, ¿no? Ahí ya no son tomadas en cuenta. Y a mí sí aprovecho realmente la oportunidad y gracias, les reitero, al Instituto Electoral del Estado de México, de esta invitación, a mi amigo Juan Salvador, consejero, a quien conozco hace algún tiempo. Gracias por esta invitación, de veras. Y porque estos temas deben de hacerse públicos
para que... Los conocemos poco en realidad. Exacto. Solamente los más emblemáticos. Exacto. Y algunos se nos olvidan. Sí, que nos platicas de la matanza, lo vimos en las noticias, sí se difundió, pero son hechos que se quedan olvidados. Sí. Se queda opacado porque pues, ya no son relevantes para los medios, ¿no? En cambio, nosotros seguimos trabajando hasta que se haga una justicia electoral. Claro. ¿Y cuál es la justicia electoral? Decirles a los miembros de esta comunidad indígena que tu derecho ancestral es respetable siempre y cuando no interfieras o no ataques los derechos fundamentales de otras personas. La mujer tiene que participar, todos los miembros del ayuntamiento deben de participar en la elección. Los hombres y mujeres de 60 años deben seguir participando y tu tequio tiene que ser razonable. Claro, ¿no? Dejamos de ser ciudadanos hasta que nos morimos, ¿no? Bueno, esa es una muy buena frase. ¿No? Sí, claro, es una muy buena frase. Entonces, ya se le dijo eso y se ordenó nuevamente realizar las elecciones en aquellas comunidades en donde no se habían realizado, que son precisamente estas reticentes que te comento. Y en eso está el proceso. Para el 5 de diciembre, el Instituto Electoral de Oaxaca ha convocado a realizar las elecciones en esas comunidades. Esperemos ya con la ayuda, porque se vinculó al gobernador del estado, se vinculó también a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que en unos informes el día de las elecciones dijo que no se podían llevar a cabo las elecciones y que pidió... Por el tema de inseguridad, exacto, ¿no? Pero la sentencia había venido desde el año pasado, desde el 31 de mayo del año pasado, la Sala Superior ordenó la vinculación de las autoridades locales para los efectos de llevar a cabo la elección. Lo que no se vale es que a vísperas la Secretaría de Seguridad Pública dijera no hay condiciones, cuando fue convocada a participar en esta comisión de reconciliación. Claro. De ahí que surgen estas cosas de, bueno, ¿les interesa realmente llevar a cabo procesos democráticos? Evidentemente hay a muchos que no les interesa, ¿no? Que quisieran que las cosas no se movieran. Por supuesto. Porque entonces pues volvemos al mismo asunto, el tema del poder y del dinero. Exacto, yo creo que fue uno de esos. Oye, pero el Tribunal Electoral, hay que mencionar, este año ha trabajado mucho en estos temas indígenas, ¿no? Así es. Sí, de tanto los temas indígenas vinculados fundamentalmente con ello, ¿no? Con la defensa de los derechos fundamentales de los jóvenes, de las mujeres y de todos aquellos que de alguna manera lo demanden y acudan directamente al tribunal para hacer valer sus derechos a través de los juicios ciudadanos que están consagrados en la ley. Fíjate que lo más interesante que yo creo que se va a lograr en esto es haber fortalecido a la autoridad local. Con esa sentencia, el instituto, tú también sabrás que el Instituto Electoral de Oaxaca tuvo una amenaza porque no se les mandó los recursos suficientes para poder cubrir sus necesidades existenciales digamos, de satisfacer con sus gastos cotidianos. Entonces imagínate una institución que tiene bajo su cargo el enorme peso de la legitimación y la legalidad de las elecciones y que con esa legalidad y legitimación salgan los, digamos, representantes populares y que se le opaque de esa forma, pues queda realmente debilitada. Oye, pero además hubo una modificación importante a la ley en el estado de Oaxaca para que se haga efectivo este tema de votar y ser votados para hombres y para mujeres. Claro, la igualdad está, no recuerdo si es el artículo 12 o el 25 que fue reformado y que precisamente fue también tocado en esa resolución para el efecto de hacer patente que ciertos usos y costumbres no están considerados dentro del marco legal y por lo tanto tienen que ser excluidos. Vamos a los contextos y enseguida seguimos platicando contigo sobre este tema de usos y costumbres, las elecciones, discriminación, derechos humanos también, otro punto importante. Regresamos. Los retos para la consolidación democrática en muchos países de América Latina y también en otras naciones de la Europa comunista o de Asia y África que transitaron a la democracia en los años 80 y 90 siguen siendo fundamentalmente derivados de la integridad electoral.
De ahí también la necesidad de que el derecho electoral siga apostando por normativizar o regular adecuadamente las elecciones y que estas elecciones sean o estén limpias de toda sospecha, de todo fraude electoral. Por otro lado, en algunos países se está produciendo, como en México, un proceso de desconsolidación parcial, fundamentalmente en el aspecto de legitimidad, en el aspecto que tiene que ver con la percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento de su democracia. La democracia en México tenía una mayor legitimidad en los años de principios de este siglo. Sin embargo, debido a la falta de eficacia y eficiencia del gobierno en la resolución de los problemas públicos, este problema ha originado una falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones y en los gobiernos, que se está trasladando de alguna manera a la propia percepción del sistema democrático. Ese sería el gran reto desde mi punto de vista, modificar esa percepción de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones, el gran reto de la consolidación de la democracia en México. Creo que la democracia en México está consolidada. Sin embargo, como acabo de mencionar, ha habido un proceso de desconsolidación parcial en ese aspecto concretamente, en el nivel de los ciudadanos. Sin embargo, creo que está consolidada a nivel de élites y también a nivel de procedimientos y a nivel de instituciones políticas. Sin embargo, en otros países de América Latina la democracia está experimentando un retroceso mayor. Países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia están experimentando un retroceso en la dirección de sistemas de tipo híbrido, donde hay una mezcla de rasgos autoritarios y rasgos democráticos preocupante para la propia consolidación. Por tanto, yo diría que lo que se está produciendo es un retroceso o un deterioro de las condiciones democráticas de la propia vida política en estos países, más que una evolución en la dirección de la consolidación y de la calidad de la democracia. Quizá el gran reto de la consolidación en países como México ya no es el deterioro, sino más bien prestar atención a la opinión de los ciudadanos y mejorar sobre todo las cuestiones que tienen que ver con la calidad de la democracia. Gracias a tu participación y confianza, el Instituto Electoral del Estado de México cumple 17 años de vida institucional, trabajando con los mexiquenses para fomentar la práctica de valores y construir día con día una mejor ciudadanía. En el IEM celebramos 17 años en los que, con tu apoyo, hemos organizado, desarrollado y vigilado 12 elecciones en la entidad más poblada del país. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto, hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx, todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. El respeto a los indígenas es una cosa importante para la sociedad y para todos, porque no los toman en cuenta, hay que tomarlos en cuenta también. Pues de hecho los indígenas son los dueños de las tierras, que nosotros hemos estado despojándolos de todos sus beneficios. Entonces ellos son los que tienen por ley o por naturaleza el respeto y el derecho a tener los beneficios. En primer lugar, no hemos reconocido como se debe a los indígenas. En segundo lugar, se desprende que por eso no tenemos ningún respeto ni los consideramos. Desafortunadamente, tal pareciera que estamos viviendo en otro siglo, no en el siglo XXI. Es una pena, es vergonzoso realmente las condiciones en que viven los indígenas, el trato que les damos.
hablas, Héctor, de cómo se ha fortalecido la autoridad, de cómo han tratado de transformarse las cosas, de los pendientes que tenemos, pero también dentro de estos pendientes está la discriminación que sigue existiendo y también el tema de los derechos humanos. Sí, es cierto. La verdad, yo creo que es una dura batalla que estamos empezando a librar con nuevos instrumentos. En muchas ocasiones se le puede replicar a los juzgadores que no vean más allá de lo que la ley estipula. Y quiero comentarte que yo cuando realicé mi tesis de grado, no sé, en 97, 99, había surgiendo en Europa y en parte de Estados Unidos ya una corriente muy fuerte en pro de la defensa de la Constitución. En nuestro país pareciera que hubiéramos estado todavía a principios del siglo XVIII en Francia con un Estado legal, en donde todo era la ley, nada fuera de la ley, todo dentro de ella. Pero al final de cuentas, quienes elaboran la ley pues son los legisladores. Los legisladores responden a ciertos intereses de su partido político. Y los partidos políticos, además de tener esa capacidad de movilización, de convocatoria, de organización, también tienen capacidad de designación de los principales funcionarios y de jueces en el Estado. En el Estado en general, digamos, en Francia o en Estados Unidos, bueno, en México no se diga. Cuando los legisladores no pretenden hacer otras cosas y la ley les impide hacerla, pues prácticamente hay que cambiar la ley. Y los juzgadores, pues al tener solamente la ley, porque digamos esa era la visión del juzgador, seguir la ley, pues no tenían otra más que aplicar el dispositivo normativo y tan tan. Hoy en día están obligados a aplicar esos derechos, ese marco internacional, esos tratados internacionales, que muchas veces vienen a complementar, si no lagunas, aspectos no claros dentro de la Constitución y de la ley. Y con ello empiezas a blindar al Estado constitucional de derecho. Que eso es, yo creo que lo más, el avance más significativo que hemos tenido últimamente, el blindar un Estado constitucional de derecho que nos permita a los juzgadores, por supuesto, que lleven a cabo su trabajo, ya no solamente con el instrumento normativo, sino todo un instrumento constitucional. Bueno, y México ha suscrito diferentes acuerdos internacionales, ¿no? Esa es otra materia. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Por supuesto que sí. Bueno, a todos los ciudadanos. Por supuesto que sí. Y creo que hay, en este campo, también hay un gran desconocimiento todavía de los alcances de los tratados internacionales y sobre todo de las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para efectos, si no vinculantes, son orientadoras. Esta Comisión Interamericana nos permite tener casos como el caso Radilla, ¿no? Sí. Que fue muy importante, claro, ¿no? Parteaguas, sin duda. Así es, que a partir de ahí la Suprema Corte de Justicia empieza a elaborar una serie de razonamientos que dan pie a jurisprudencia obligatoria para todos los juzgadores del país, en donde señala cuáles son las facultades del juzgador y qué está obligado a hacer para juzgar pro persona. Sí. Creo que eso es maravilloso, ¿no? Y para que se haga justicia, ¿no? Al final de cuentas. Yo creo que sí. Yo creo que nuestro país, los jóvenes, pues todos prácticamente queremos que ver justicia, ¿no? No solamente saber que hay un tribunal, saber que hay alguien que está trabajando en eso, sino sentirla en carne propia. ¿Qué está haciendo? ¿no? ¿Cómo está haciendo? ¿Cuáles son los resultados? Oye, en el caso de usos y costumbres, muchos de nuestros amigos seguramente dirán, bueno, ¿para qué tenemos estos dos sistemas? No podemos contar con uno, porque entonces pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda y que unos hacen una cosa y otros hacen otra en un país que debería tener una sola ley. No, tienes mucha razón y es un debate cotidiano, ¿no? Pero simplemente yo creo que el amparo del respeto hacia las demás personas, hacia su forma de pensar, hacia su forma de llevar a cabo una comunión con un ser superior, divino, etcétera, digamos credo, religión, raza, ¿no? Sexo, etcétera, debe ser respetado. En este país, en nuestro país, México es pluriétnico. México no es solamente un mestizaje centralizado.
Yo no te puedo decir que tenga sangre indígena, probablemente sí, pero yo no me siento indígena. Pero hay gente que nace en esas comunidades y son indígenas y reclaman el respeto a sus tradiciones. Y yo creo que lo menos que pueden hacer, que no por esta extensiva, implantación de un sistema jurídico nacional, de orden nacional, no se reconozca el hecho de que ciertas comunidades ven la vida de otra forma, que el ejercicio de cualquier derecho fundamental tiene límites, ¿no? Y los límites están en el ejercicio de otro derecho fundamental del otro, ¿no? Este sistema de otredad, de reciprocidad, de respeto, que es muy difícil que lo estemos aceptando en nuestro país. Oye, ¿qué ha pasado en estas comunidades? Tú nos decías, bueno, hay pendientes, hay desacatos a este momento, hay pendientes, tenemos que estar atentos. ¿Qué pasa en las comunidades donde se ha resuelto esta problemática? ¿Cómo después se vive y cómo se empodera a la gente? Sí, hay bastantes, bueno, no bastantes, hay algunos más casos, también en Oaxaca, que efectivamente lo refieres muy bien. Se lograron resolver los conflictos, los entuertos, gracias a los mismos acuerdos comunitarios. Es decir, las participaciones se daban de manera, digamos, pactada por el uso y costumbre extendido, dejaban ya participar a otras personas, empezaron a decir que, bueno, cierta comunidad podría tener la presidencia municipal hasta por 1 año y medio y luego rotarse en el poder con otro, en fin. Ha habido una respuesta muy favorable. Lo que sucede, y esto también hay que alertarnos, es que, si bien es cierto, hoy conocemos esto, fue gracias a la osadía de algunos de salir de esa comunidad y de saber, no sé cómo ni por qué formas, llegar a una sala superior, tocar la puerta y decir, quiero que te intereses de mi tema y quiero que me resuelvas este asunto. Pero ten en cuenta que, como tú bien lo sabes, no sé, cientos de comunidades indígenas a lo mejor desconocen totalmente esa Aunque opción. El camino ya está abierto, ¿no? Y hemos visto distintos casos. Afortunadamente, yo creo que sí, el camino está abierto y ojalá que el camino se vuelva una avenida en donde puedan transitar todas las personas con esta clase de problemas y donde se permita a la sala superior seguir interpretando los usos y costumbres, continuar creando jurisprudencia y extendiendo los derechos a todas las personas. Yo creo que esa es una atribución jurisdiccional en la cual no se debe dejar de lado, ni mucho menos bajar la guardia, ni mucho menos el camino, ni el andar. Yo creo que en esas circunstancias, gracias, tenemos a una sala superior muy fortalecida y con un aparato de profesionales que trabajan ahí y que me honran pertenecer, por supuesto, pero una normativa que es aplicable a todas las autoridades electorales del país y que eso también tiene una gran ventaja por el debate que comentábamos de esa posible sustitución de instituciones electorales locales desde mi punto de vista no debería ser, ¿no? Independientemente por el respeto del federalismo, independientemente por aquellos estados en donde haya una injerencia directa de los gobernantes, creo que hay que fortalecerlos de otra forma, brindándoles este apoyo con sentencias a efecto de que se sientan totalmente respaldadas por instituciones y en ese respaldo, digamos, comunitario de instituciones electorales, hacer una gran unión de un gran poder electoral, tanto federal como local. Muy bien. ¿No? Héctor, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí entre todos. El placer es mío. Muy amable. Al contrario, muchas gracias. Y ya nos vamos. En nombre de todo el equipo de Entre Todos, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga una muy buena semana, muy buena noche, que la pase usted muy bien.